Habiendo recorrido el aporte de Luisa Pelufo al mundo literario y luego de leer el libro que hoy se presenta, surgen muchas cosas para decir. Intentaré marcar las que me parecen más relevantes. En primer lugar, no es casual que Eve Ward, una de las narradoras más prestigiosas de Argentina, sea la que refiere a este libro. Poseedora de un estilo propio que impuso no solo por su vasta producción, sino por su postura silenciosa y sin poses en la literatura, como dijo Elvio Gandolfo, comparándola con Lispector o Felisberto Hernández, se ubicaba entre aquellos donde en el modo de mirar discreto y propio se construye un lenguaje que no impone a lo percibido, sino que se origina en ese mundo. El modo de mirar segrega el modo de decir, contrariamente a otros que en el modo de decir imponen el modo de mirar. Digo, no es casual, porque en Se llaman valijas nos encontramos frente a un lenguaje despojado, desripiado. Al transitar la obra de Luisa, siento como que esto es un retorno a ese lenguaje, producto de haber arribado a cierta tierra prometida del escritor. Hay una vuelta a la frescura, donde la niñez es un elemento que muchas veces funciona de camino para esa vuelta. Una entrada a la cotidianidad, donde los hechos liberan la emoción certera en el lector, la van calificando. Este libro es un enfoque interesante de nuestro viaje por la vida. Viaje que en el título está. Se llaman valijas. Ahonda en el misterio que una valija nos trae. ¿Cómo es esa valija? ¿Qué hay dentro de ella? ¿Quién escoge el contenido? ¿Sirve? ¿O terminamos en un paisaje helado con ropa tropical? ¿A dónde viajamos? ¿Por qué? ¿Queremos? Si ese viaje es deseado, ¿nos dan ganas de cargar el peso de tal valija? Valijas como constante en los cuentos de este libro, en nosotros, en Flechas, en Materia Viva y por supuesto en el cuento que da nombre al libro. Elementos sencillos recobran fuerza al terminar un texto y se transforman en un símbolo que de principio a final se va cargando de distinto significado para mostrar, con hechos, el cambio con el que se va calificando nuestra humanidad. Los ciclos de nuestras relaciones, cómo laten nuestras resonancias, cómo se retoman los hechos pasados para cerrar un concepto en el futuro. Estos elementos tomados como recurso que aparece a lo largo de toda una historia son el hilo tensado donde la historia se sostiene y se narra. Elementos que cargan significados que van variando a lo largo del relato. ¿Cómo sería el pollo en bandolera inglesa, o donde ese significado va tomando densidad, como la canción que aparece en el cuento Alimentos Fríos? Se llaman valijas, son pequeños viajes, un gran viaje, en especial un viaje que marca a fuego, de Buenos Aires a la Patagonia. En ese aprendizaje sabio del mero observador, que se sabe en una tierra que no le pertenece y lo acoge, y en el respeto de cómo mirar esa tierra. Si bien la mirada es desde los propios ojos, es fuerte la decisión de quitar todo juicio, mostrando tal vez el dolor, tal vez el abandono o la muerte misma sin adjetivaciones. Siguiendo el andar de un personaje, sus acciones, sus vocablos, como en el profundo cuento Tunkeleniquipá. Esa inteligencia al servicio del relato abre la puerta al encuentro real con el personaje, y qué mayor logro literario que ese. Es un libro que tiene la fuerza de lo autobiográfico trascendiendo la biografía. Esa cuestión simple y que a veces al escritor en su camino le cuesta tanto entender. El impacto certero que tiene ofrecer lo que el escritor tiene para contar. Esa verdad tan propia a fuerza de pasos en la vida,
de su propia experiencia, esa a veces no validada valentía de ser uno mismo dentro del juego de ficción, de estrategias literarias y de personajes que, aunque inexistentes, le son conocidos. Al autor por fuera y por dentro, a la perfección. Sentados en su propia mesa, dialogando con el autor desde un paisaje o desde el espejo. Hablo de ese derrotero que lleva a la voz propia, a su forma más genuina. Desde este lugar se muestran los rituales de la literatura rompiendo el mito del escritor y de lo literario, en cuentos como Materia Viva, Sin Salida y Nosotros. Y en esta demitificación se obtiene el efecto inverso, ver cuál es la verdadera fuerza que hace que el escritor siga escribiendo. Hay en el libro una descripción de escaso detalle bajo una agazapada concepción gestáltica donde se eleva la figura de lo que se desea mostrar. Hay hechos disparadores hacia el pasado, donde los personajes quedaron colgados, que detienen, más allá de que el tiempo transcurra y de cuánto sea ese tiempo. Esto último aparece en cuentos como Sin Salida y quienes se llaman Valijas, entre otros. Hechos dolorosos, castrantes, tajos, desapariciones, técnicas de educación. Muestra a la mujer social, al matrimonio, en cuentos como Nosotros y Captiva, lo que se lleva, lo que se sostiene, lo que fluye, las contradicciones. Como se dice en Captiva, hay personas que prefieren decir que sí y otras no. Las que dicen sí son recompensadas por la aventura que viven, las que dicen no por la seguridad que logran. Habla de las concepciones del amor, hasta la que calla mientras nada en el mar y su marido relajado en la costa lee un cartel que dice: prohibido bañarse, barracudas y tiburones. Captiva y sus dos acepciones, la bella ciudad turística y su semántica, el cautiverio. Un uso certero de la primera o tercera persona del narrador. En el primer caso el efecto es el trivial, acercarnos más al personaje como en Nosotros, pero en el otro, la tercera persona toma distancia por una clara necesidad que da fuerza al discurso, llegando al lector por contraste en su parte más blanda, como en Alimentos Fríos, donde la soledad y el clima helado se transforman en los elementos que transmiten la necesidad de contacto con el sentir y con la vida. En el cuento Flechas aparece una cita de Borges. A esta altura es casi imposible pensar en la absoluta inocencia de cada palabra plasmada en un texto de este autor. La cita dice: a la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos. Se vuelve entonces creencia si en ese le gustan que menciona este maestro hay una intención, y en verla o no los caminos se bifurcan. Me permitiría decir como cierre que se llaman valijas, es un camino al despojo, a lograr caminar sin valijas a cuestas, con la conciencia de que solo con las valijas exactas se llegó a destino. Esa palabra que uno sabe que late cuando está latiendo y que es un mito grandilocuente cuando el camino comienza. Por esto tomé unos versos del primer libro de Luisa, al que hace referencia en este libro y da nombre a uno de los cuentos. Nacer al desconcierto y a la sombra, sin conocer aún las pequeñas espadas que acosan contra una pared. A la luz del trayecto de aquel libro a este, se siente que aquel desconcierto, aquella sombra y las pequeñas espadas eran las justas. No hacen ya ruido, son parte de las valijas exactas. Y para no terminar con palabras mías, termino con el epígrafe de John Updike elegido por Luisa para este libro. Quizás una condición del estar vivo
sea que la ropa que al partir pusimos con amor en la valija ya no nos sirva cuando llegamos a destino.